Continuamos, si usted no estuvo en el primer bloque, con el doctor Luis Alberto Semper, quien nos visita en nuestros estudios. Él es médico psiquiatra muy conocido en la zona de la ciudad de Corrientes. Bueno, además es presidente del Colegio Argentino de Neuropsicofarmacología, presidente de la Fundación de Ayuda al Enfermo Neuropsiquiátrico, actualmente es presidente, y es profesor de la Cátedra de Neuropsicología del Instituto Semper y de la Universidad Católica de Salta, dentro de la carrera de Psicología. Jorge tiene una pregunta para hacerle que me parece valiosísima, así que le damos la palabra. Muchísimas gracias, Beatriz. Y justamente quería compartir con ustedes una pregunta, estimada audiencia, porque en todo este diálogo, del cual estamos muy agradecidos al profesor doctor Luis Semper, ¿qué es la siguiente, profesor? El individuo, la persona, porque tiene ese estado anímico de ansiedad, ¿repercute psicosomáticamente? ¿O es que algunas situaciones fisiológicas repercuten psicológicamente? ¿O se genera un círculo vicioso entre lo psicológico y lo psicosomático, lo fisiológico? ¿Qué hay de todo esto, profesor? Hoy cuando, yo creo que es muy oportuna la pregunta. Hoy cuando hablábamos sobre la ansiedad, yo dije que es una emoción compleja. Compleja porque uno vivencia una emoción. O sea, la vivencia es personal, es íntima. O sea, la vivencia es de incertidumbre, de expectación, muy parecida al temor, por un lado. O sea, un aspecto que podríamos llamar, entre comillas, psicológica. Pero también esa experiencia se transmite al cuerpo, a la corporalidad. O sea, uno siente la ansiedad en el cuerpo. No es solamente la sensación psicológica de la ansiedad. Tanto es así que a veces la ansiedad se encarniza tanto en algunas partes de nuestro cuerpo, en el pecho, que lo hace sentir más angosto al pecho. De ahí viene el término de angustia, o sea, la opresión, la sensación de constricción en el pecho. Y concomitante también dije que se manifiesta en la conducta. Esto llevó justamente a aquellos fisiólogos que estudiaron el tema de la ansiedad a pensar, existen aquellos que decían, el individuo en realidad está ante una situación amenazante, el cerebro tiene unas regiones que produce una alerta determinada que son las amígdalas del lóbulo temporal, y las amígdalas del lóbulo temporal actúan sobre una estructura que se llama hipotálamo que desencadena una cantidad de reacciones vegetativas, entre ellas el aumento de la frecuencia cardíaca, de la constricción del corazón, la sensación de acaloramiento en la cara, sensación de falta de aire, y algunos decían esa sensación corporal es la que genera al individuo la sensación de miedo. Y están los otros que dicen que la cosa es al revés, o sea que la sensación de miedo, en realidad hoy se sabe que es un solo mecanismo. Se sabe a través de muchos experimentos, hay mucha gente dedicada, digamos, al estudio de los trastornos de ansiedad, y el fenómeno es un fenómeno único, o sea, las cosas se producen todas al mismo tiempo. O sea, no es que uno elige, bueno, ahora voy a aumentar la frecuencia cardíaca, o voy a hacer tal cosa, o ahora voy a sentir miedo, sino que todas las cosas ocurren al mismo tiempo, porque el cerebro es muy complejo, y tiene algunas partes que tienen que ver con el conocimiento de lo que nos está ocurriendo y con la sensación de alerta consciente, y otras con las reacciones que tiene que hacer el organismo para adaptarse, para huir ante la situación amenazante, para atacar la situación amenazante o paralizarse. Entonces, el fenómeno es un fenómeno global, complejo y es único. Y justamente cuando uno comienza a comprender este fenómeno, gracias a Dios, los estudios electrofisiológicos de neuroimágenes y los estudios no invasivos del cerebro, el cerebro es un órgano difícil de estudiar en vivo porque no se lo puede tocar, no se lo puede medir, no se lo puede ocultar tampoco. Entonces, todos estos estudios no invasivos han llevado a ver que hay determinadas sustancias y determinadas estructuras que están vinculadas a la ansiedad y al miedo. Y sobre esas sustancias es justamente donde nosotros tenemos que actuar como médicos. O sea, si conocemos la fisiopatología, o sea, el error del trastorno, bueno, tenemos que tratar de, de modificar esa avería. Las personas con trastorno de ansiedad en general buscan
por su cuenta solucionar la situación. La más sencilla de todas de solucionar la situación es evitar la situación. O sea, si yo tengo una fobia social, evito el contacto social. Si tengo una agorafobia, pues entonces evito ir a los espacios abiertos, cerrados o con mucha gente. Pero lo que pasa es que eso va restringiendo la calidad de vida de la persona, porque necesariamente nosotros somos seres sociales y tenemos que desempeñarnos en un entorno. Entonces, la evitación no es la mejor herramienta. La otra es el consumo de sustancias legales o ilegales, ¿no es cierto? La sustancia legal de mayor uso en los trastornos de ansiedad es el alcohol. Ya sea tomar alcohol para enfrentar una situación o tomar alcohol para dormir a la noche para estar más tranquilo, no es el más adecuado. O bien el uso de sustancias que están en venta, como son los tranquilizantes menores, ¿no es cierto? Alprazolam, clonazepam, que si bien son efectivos para la ansiedad, son peligrosos, porque esos medicamentos a la larga producen tolerancia. Eso significa que se necesitan dosis cada vez mayores para provocar el mismo efecto, pueden potencialmente producir dependencia. Y entonces lo que uno hace al consumir una benzodiazepinas sin indicación médica, lo que está haciendo es postergando o calmando un síntoma y no las causas de ese síntoma, ¿no es cierto? Las causas de la enfermedad. Se ataca la consecuencia. La consecuencia, claro. Lo ideal es primero tratar de diagnosticar si realmente se trata de un trastorno de ansiedad como elemento patológico, porque debemos pensar además, en primero, que la ansiedad es un elemento normal. En segundo, tenemos que pensar que hay muchas condiciones que no son anormales y que pueden producir una ansiedad normal. Por ejemplo, en nuestra zona, el consumo excesivo de mate puede producir ansiedad, de bebidas cola, que tienen mucha cantidad de cafeína, puede producir ansiedad. Hay enfermedades orgánicas que producen mucha ansiedad. Entonces no es cuestión de tapar el síntoma, sino poder diagnosticar. Y hay otras donde la aparición de la ansiedad es compleja, porque pueden haber situaciones conflictivas, porque pueden haber situaciones familiares, o porque la ansiedad es autóctona o endógena. En ese caso, lo que se hace es un abordaje hacia un diagnóstico correcto, y nosotros buscamos un abordaje integral. Esto consiste en evaluar si hay marcadores clínicos, o sea, elementos clínicos que justifiquen el uso de un medicamento. Marcadores biológicos quiere decir que uno tenga la seguridad a través de una avería en la biología del cerebro, del metabolismo de la persona, que justifique un medicamento. El abordaje psicoterapéutico, o sea, el tratamiento por parte de un psicólogo. El régimen higiénico-dietético, que también es importante. Y por supuesto la actividad física. Nosotros hoy sabemos que la actividad aeróbica, una actividad de vida al aire libre, disminuye los niveles de ansiedad, porque disminuye la cantidad de receptores de la adrenalina, en este caso los receptores beta-adrenérgicos, y porque aumentan otras sustancias que son normalmente tranquilizadores, como son los opiáceos endógenos, ¿no es cierto?, las endorfinas. Entonces, todo esto hace que el abordaje sea, y por supuesto lo que yo creo que es importante, lo que hablábamos contigo, Jorge, sí, el tema de la psicoeducación. O sea, el comprender que la persona que tiene un trastorno de ansiedad no es una persona vulnerable o débil de carácter, o que tenga poca voluntad y no pueda enfrentar, sino que es un trastorno realmente, y que a esa persona le cuesta enfrentar determinadas situaciones, o que sufre por tener ataques de pánico, y que esto no se va con fuerza de voluntad, que requiere la comprensión de las personas que están, y la ayuda a las personas que están, ya sean familiares, sea pareja, sea el grupo social de pertenencia, todo. En algunos casos nosotros tuvimos que trabajar, por ejemplo, con chicos que tenían mucha dificultad para rendir exámenes. Esto es típico, ¿eh? El chico que estudia una materia responsablemente y va a rendir un examen oral, y cuando se ponen frente al profesor resulta que la mente se le pone en blanco, se ponen blancos ellos, siente que el corazón se le va a salir por la boca y tiene la sensación de que de pronto queda todo en blanco. Entonces obviamente hay que reeducar esa situación, hay que hacer un afrontamiento, una desensibilización sistemática. En muchos casos hay que hablar con los docentes explicándole que es un trastorno que debe ser abordado, que hasta tanto el alumno pueda salir de esa situación, pueden
tomarle exámenes de otra manera, porque lo que se está evaluando acá es el conocimiento de una materia, no si está enfermo. Es un tema para, entonces, un tema para volver hermoso, a hablarlo claro, en otro momento. Es un tema muy, muy importante, cómo uno va viendo el tema de los trastornos de ansiedad social en la búsqueda de la pareja. Por ahí encuentran una pareja que les sirve, entre comillas, de lazarillo por la vida, porque con otra persona no puede andar. Entonces se establece una relación de pareja que tal vez no sea la pareja adecuada, es una persona que necesita de otra persona. Entonces el vínculo de la relación entre dos personas no es el amor, sino la necesidad para deambular por el mundo. O sea, son muchas cosas que son importantes tenerlas en cuenta. Ahora, qué importante es la consulta a tiempo. A veces nos negamos a decir, bueno, si nos vamos no en desmedro de los médicos de cabecera, que son geniales y tratan de encaminarnos y nos derivan, hablo en primera persona para no hablar del otro, pero ¿cómo le cuesta a veces al ciudadano común, a una persona común, decir, voy a asistir a un psiquiatra? Sí. Voy a asistir a un psiquiatra, a un neurólogo, su caso, doctor, es psiquiatra, es neurólogo y trabaja en psicología en forma interdisciplinaria. La necesidad de la consulta a tiempo para vivir feliz, de alguna manera feliz o placentera, no sé. En definitiva, la función que tenemos los médicos actualmente es obviamente calmar el sufrimiento, el dolor y buscar que una persona tenga una buena calidad de vida. Por ahí nosotros nos formamos con un método científico natural de pensar que tenemos que sacar enfermedades, y por ahí la cosa no es tan así. O sea, buscar que una persona sea feliz en esta vida. Por eso no se habla tanto de patologías, ¿no? Claro, además de nuestra amistad y de tu invitación, del cual, insisto, me siento muy honrado y agradecido, contigo también, Jorge. Gracias. Obviamente, me parece muy importante y no lo hago, digamos, de un aprendizaje personal, sino copiando a alguien. Escuché una vez a alguien que dijo, un cardiólogo puede en una hora de ver a un paciente, puede tratar 1 o 2 pacientes que tengan un infarto de miocardio. Pero si ese mismo cardiólogo habla en un programa como el tuyo, va a alertar a una cantidad importante de la población para que haga determinadas cosas que puedan prevenir eso. O sea, en vez de tratar 2 pacientes, va a prevenir probablemente a una cantidad de personas que estén escuchando esto. Entonces, valga esto para los trastornos de ansiedad también. O sea, que la persona no crea que esto le está pasando solamente a él, sino que estos trastornos son muy comunes y son relativamente muy fáciles de tratar y tienen solución absolutamente. Solución que en definitiva no es sacarse una enfermedad encima, sino, como decíamos hoy, acceder a tener una vida mucho más feliz. Ese es el punto. Bueno, yo creo que esa es la conclusión perfecta. Y antes de terminar, Jorge, ¿podrías comentar a la teleaudiencia el libro que tuviste el gusto de leerlo? Porque a mí no me da la psiquis para leer un libro de esa naturaleza. Justamente muy queríamos complejo. compartir con ustedes, estimada teleaudiencia, y le agradezco al doctor Semper. Me cuesta decirte Luis, las disculpas del caso, que nos aportó este material, que es la esquizofrenia. Yo sugiero a todos los televidentes que por favor traten de acceder a este libro. Es un libro escrito con una sólida base científica a través de años de investigación, pero a su vez está dirigido también a un público que no es justamente médico, dirigido a un público heterogéneo, porque trata un tema muy importante y que justamente se ha prestado a confusiones. Y de hecho, si nos puedes comentar la definición más próxima a lo que es esquizofrenia, porque en un momento el concepto de esquizofrenia engloba muchísimos aspectos, hasta incluso un análisis ontológico ha llevado a una definición más clara y precisa. ¿Puede ser, por favor, Luis? Sí, primero te agradezco lo que decís sobre el libro. En realidad el libro ese sin duda es un ensayo. Sería demasiado pretencioso que yo supiera exactamente qué es la esquizofrenia. La esquizofrenia es la enfermedad paradigmática de la psiquiatría, es la esencia de la psiquiatría, por así decir.
Yo llevo 34 años de psiquiatría y me he dedicado al estudio, a la investigación y al tratamiento de pacientes esquizofrénicos. Y obviamente esto es lo que yo pienso, no quiere decir que esto sea así. Claro. Sería demasiado pretencioso pensar que esto es así. Y lo hago desde una postura monista, una postura antropológica y filogenética, ¿no es cierto? O sea, desde el desarrollo de la... Y en realidad, la esquizofrenia es un conjunto de situaciones que yo creo que configuran una entidad clínica, algunos dicen que no, que son varias, y que fueron reunidas en su momento por un autor que se llamaba Emil Kraepelin y que las llamó en su momento demencia precoz, porque llevaba a personas de manera precoz, jóvenes, a un estado demencial. No todas las esquizofrenias necesariamente van a la demencia y tampoco uno tiene que esperar que uno vaya a la demencia para hacer el diagnóstico de esquizofrenia. Sería absurdo. Entonces, justamente se le puso el nombre de esquizofrenia, que quiere decir ni más ni menos que mente escindida. Específicamente esquizo es escindido, quebrado, fracturado, y frenia viene de diafragma, aludiendo que la mente estaba en el diafragma. Hoy sabemos que la mente obviamente está en nuestro cerebro, pero eso es lo que quiere decir. Hay muchas psicosis con síntomas muy parecidos a la esquizofrenia que no son esquizofrenia. Y esto llevó a que muchos autores y muchos centros de investigación diagnosticaran mal o diagnosticaran de determinados criterios. Por ejemplo, en Europa, que los criterios son más restrictivos, en la década del 60, supongamos sobre 200 pacientes con esquizofrenia que se diagnosticaban en Estados Unidos, si tomaban criterios más restrictivos solamente eran 26 o 27. Quiere decir que había una gran cantidad de pacientes que tenían síntomas muy parecidos a la esquizofrenia, porque tenían delirios, tenían alucinaciones, tenían una conducta extravagante, una serie de cosas así, pero que no eran esquizofrenia porque no mostraban el curso evolutivo de la esquizofrenia. Y entonces mi idea es tratar de identificar qué es la esencia o qué es lo que hace la esencia de la esquizofrenia, qué es lo que yo veo. Y yo creo que no es la aparición de síntomas, a pesar de que a través de ellas conocemos la enfermedad, el hecho de que una persona tenga una conducta digamos delirante o alucinatoria, o vea o escuche cosas que el resto de la familia o la población no escucha o se abandone, sino que la esquizofrenia es lo que pierde esa persona de manera primaria, o sea, no hay una enfermedad latente y permanente, lo que pierde, que es la esencia de su hominización o de su capacidad de conocerse a sí mismo como un individuo con identidad personal. Esto es un atributo meramente humano. O sea, ese atributo filogenéticamente concebido a través de los años de evolución de los seres al hombre es lo que hace a mí entender la esquizofrenia. Y el aporte que hago ahí es tratar de hacerlo entender desde varias posturas, aún desde las posturas de la antipsiquiatría. En la década del 60 aparecieron autores como Cooper que pensaban que las enfermedades psiquiátricas eran un invento de la sociedad, de alguna manera, para aquellas personas que no se adaptaban a las costumbres o a las morales o a la cultura de una sociedad. Entonces que los psiquiatras de alguna manera éramos los vigilantes y apresábamos a aquellas personas que no hacían las cosas lo que... Bueno, Cooper terminó en un psiquiátrico después, así que no fue tan así. Hoy una teoría dejada ahí. Pero desde la postura de la antipsiquiatría también trató de una explicación. Porque yo creo que no hay una verdad. O sea, cada una de nosotros tiene una mirada de lo que consideramos realidades personales. Tal vez la realidad sea una sola, pero nosotros vemos parcialidades de esas relaciones en todo aspecto, en la política, en la medicina, en la cultura, en todo, ¿no es cierto? Y yo creo que cuando uno trata de integrar todas estas cosas y encuentra un sentido de la integración, está un poquito más cerca de lo que provisionalmente consideramos verdad. Bueno, además muy útil para los médicos. Sí, yo creo que sí. Sí, para los médicos porque la entienden un poco mejor. De cualquier manera, Jorge, qué honor para nosotros. Si él siente honor, nosotros qué podemos sentir con su visita y con esto que le ofrecimos a la teleaudiencia, nuestro primer programa como homenaje a ustedes por esperarnos, por
por darnos buena onda en la calle, por decirnos qué lindo que volvés. Bueno, todo eso, ustedes se merecían una presencia de esta característica. Nada menos, Jorge, que con el profesor doctor Luis Alberto Semper, a quien les quedamos sumamente agradecidos por la deferencia que ha tenido de llegar hasta Villocampo para visitarlo. Bueno, yo les quiero gracias, agradecer a ustedes de nuevo. No, por y favor. entre nosotros están Entre muy nosotros. cómodos, muy Un cómodos. aplauso. Ya volvemos. Gracias.